Recién me estaban escribiendo, puede ser. ¿Cuándo terminan los cursillos? ¿Pasamos a la prueba de ingreso del 14? ¿O cómo es mi duda? Ustedes comienzan el 14 de febrero con las clases del cursillo. Yo me imagino que a mediados de marzo durará un mes, máximo un mes y medio, si no es a mediados de marzo, a fines de marzo, su examen sobre el material del cursillo que le dieron, ¿sí? Los mismos profesores. Aprobando esos exámenes, ambos, recién ustedes van a estar aptos para poder cursar, como les decía. Bien. Chicos, por favor, cuando ustedes tengan dudas, como yo voy a presentar mi pantalla, no voy a ver si me escriben. Así que ustedes directamente activan el micrófono y me hacen la pregunta, ¿sí? Bien. ¿Ven mi pantalla? Avísenme, por favor, si se ve la pantalla. Sí, señora profe. Bien. Empecemos nomás. Y cualquier dudita me van preguntando. Bueno, la unidad 2 lo que trata es sobre entes públicos y privados, ¿sí? Vamos a hablar qué es un ente en sí, el concepto de ente y cuáles entes son considerados públicos, cuáles son considerados privados y qué significa que tengan fines de lucro o no tengan fines de lucro. ¿Por qué es importante que ustedes, y eso quiero que se recalquen dentro de ustedes y digan, ¿por qué es para los profes importante que ustedes sepan entes públicos y entes privados? Porque ustedes van a ver una ley de sociedades y van a ver el Código Civil y Comercial. No sé si vieron que está unificado el Código Civil y Comercial de la Nación. Antes había por un lado un Código Civil y por otro lado un Código de Comercio se llamaba. Bueno, con el correr de los años se unificaron el Código Civil y Comercial de la Nación, que dan definiciones sobre qué es una empresa, ¿sí? ¿Qué se considera una empresa? ¿Cuál es el objeto de una empresa? ¿Cuáles son los objetivos de una empresa? Pero antes, para definir lo que es una empresa, que más que nada lo vemos en contabilidad, a veces también mucho lo repite la materia de administración, te define qué es un ente. ¿Por qué necesitamos saber previamente lo que es un ente para poder saber lo que es después una empresa? ¿Sí? Porque un ente, ahora más adelante vamos a ver, existen diferentes tipos de organizaciones o de instituciones que están organizados de tal manera que según los fines que tenga, vamos a poder clasificarla y según las actividades que desarrollen, vamos a poder clasificarlas si son públicas, si son privadas, ¿sí? Según la estructura. Y hay diferentes organizaciones o instituciones que son consideradas entes, pero que no son empresas, ¿sí? Entonces, por eso lo que tenemos que definir primero qué es un ente. Y dice el título, entes públicos privados, bueno, acá empieza con qué es el ente, concepto. Es proveniente del latín ens o entis, que significa todo lo que es, existe o puede llegar a existir, o sea, o puede llegar a tener existencia. Viste que nosotros, no sé si muchas veces ustedes les repitieron, ente es algo que existe o que puede llegar a existir, porque también puede ser creado, ¿sí? Puede ser creado y va a ser un ente. Es un concepto muy genérico que abarca tanto a las personas que pueden actuar en forma individual o en forma colectiva. Si actúan en forma individual, conformando un emprendimiento unipersonal, quiere decir que depende de la persona la actividad que va a desarrollar. En el segundo, puede ser que abarque a personas como que actúan en forma grupal o colectiva, como le decía, conformando un emprendimiento
pluripersonal, porque acá se ponen de acuerdo dos o más personas, ¿sí? En donde tienen un objetivo colectivo de todas, por eso dice pluripersonal. Sabiendo que ente es todo aquello que existe o que puede llegar a existir, no sé, acá lo habíamos visto. Ay, alguien más está ingresando. Parece que ya lo aceptaron. Bien. Una vez que sabemos que el ente es todo aquello que es, o sea, algo que yo organicé o que puede llegar a existir, tenemos entes públicos o entes privados. Los entes públicos surgen de la organización política de la sociedad, ya sea en sus tres ámbitos, o sea, en su ámbito nacional, provincial o municipal. En este caso, ustedes ya saben que la jurisdicción, o sea, nosotros en nuestro país, Argentina sería a nivel nacional, tenemos el segundo nivel provincial, sería en la jurisdicción de Jujuy, y municipal de San Salvador de Jujuy. Bueno, existen entes pertenecientes al Estado, todos estos van a ser públicos. La actividad se circunscribe a la satisfacción de las necesidades de los habitantes, tanto en la salud como en la educación y como en la seguridad, etcétera, dice. Acá que está nombrando que los entes públicos, ¿cuáles serían un ejemplo de entes públicos? Si está diciendo que son aquellos que se dedican a satisfacer necesidades públicas, o sea, necesidades de la sociedad, que sus actividades se brinda a satisfacer esos recursos, con sus recursos, sería, por ejemplo, el hospital público, el hospital Pablo Soria, el hospital Snope, en Alto Comedero. Ellos van a satisfacer las necesidades sociales de salud. El servicio penitenciario, la policía, ¿sí? Ya sea a nivel municipal, provincial o nacional, satisfacen lo que es la seguridad social. Con respecto a la educación, sabemos que existen entidades públicas, gratuitas, ¿sí? También puede ser otra, los servicios de vivienda, el Instituto de Vivienda, o sea, hay muchos entes públicos que satisfacen necesidades públicas. Y después tenemos los entes privados. Cuando hablamos de entes privados, acá van a empezar a aparecer otras, ¿cómo le puedo decir? Conceptos que vamos a tener que ondear, profundizar. Dice, entes privados son creados por personas humanas o personas jurídicas y desarrollan actividades que no se hallan a cargo del Estado o que pueden complementarla. ¿Qué quiere decir esto? Que los entes privados puede ser constituido o por personas humanas o por personas jurídicas. Y más adelante, ahora en un ratito, vamos a ver qué se considera el Código Civil y Comercial de la Nación, qué es para el Código una persona humana, qué es una persona jurídica, ¿sí? Acá lo importante es que entonces los entes privados son creados pueden ser creados por cualquiera de estas dos personas y que desarrollan actividades que no se hallan a cargo del Estado, o sea, siempre y cuando no satisfagan necesidades públicas, porque eso ya lo hacen los entes públicos, ¿sí? Sino que van a satisfacer las propias necesidades de esta persona jurídica o personas humanas. O dice que pueden complementarlas, porque más adelante vamos a ver cuando veamos qué son las sociedades, que son personas jurídicas, vamos a ver que hay entidades de economía mixta o que hay entidades en las que son dueñas tanto en la sociedad como una persona jurídica privada. Por lo tanto, van a satisfacer dos tipos de sociedades. Ahí habla de la complementariedad. Y ya lo vamos a ver también en la próxima clase. Sigue hablando de entes públicos y privados, pero en este caso los nombra. En el anterior decía el concepto y el objeto. Cuando digo la palabra objeto, hace referencia
o es similar a lo que es la actividad, ¿sí? Y tenemos que los entes públicos, el Código Civil y Comercial, en su artículo 146, ustedes después lo pueden corroborar si lo descargan al Código Civil y Comercial de la Nación o lo tienen a mano. En su artículo 146 dice, ¿qué son personas jurídicas públicas? El Estado Nacional, Provincial y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios. También se lo considera un ente público a las entidades autárquicas, chicos, y demás organizaciones a las que el ordenamiento jurídico les atribuye ese carácter. Un ejemplo de entidad autárquica sería el Instituto de Seguro de la Nación, el Instituto de Vivienda, ese Instituto de Seguro de la Nación que está sobre el Alvear y Necochea, a media cuadra de la Facu, ese es un ente autárquico. ¿Por qué se dice autárquico? Porque no se rige por las leyes, o sea, porque tienen autonomía en sus normas, más que nada, ¿sí? En la Iglesia Católica lo toman como un ente público. ¿Y cuáles son los entes privados? Y esto es muy importante que lo sepan diferenciar y los puedan nombrar y sepan que existen 3 ejemplos que nombra acá como entidades públicas y todas las que nombra como entidades privadas, porque eso sí son preguntas de examen, o sea, ustedes lo tienen que saber muy bien qué son entes públicos, qué son entes privados y ejemplos. El Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 148, incisos A, en el subítem I, dice que son personas jurídicas privadas. Y dice que son las sociedades, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas, porque ustedes saben que no solo existe la iglesia católica, que ahí está como ente público, sino que existe otro tipo de iglesias de otras religiones, ¿sí? A esas se refiere. Después las mutuales, las cooperativas, consorcio de propiedad horizontal y toda otra contemplada en este código. Acá las nombra así genéricamente y vieran que ahí en su primer ítem están las sociedades. Bueno, eso vamos a ver en la próxima clase, qué son las sociedades, qué tipo de sociedades existen, cómo está constituida, ¿sí? Esas sociedades de las que existen, vamos a ver sociedades de personas, de capital o mixta, y vamos a ir viendo cada una cómo está constituida en sus socios, ¿sí? Qué reglas tienen. Lo mismo con cada una. Después tenemos, hasta la anterior, vimos que son entes públicos y que son entes privados. Y vimos que en los entes privados tenemos personas jurídicas. Estas personas jurídicas o persona humana, ya no se preocupen, vamos a ver qué es persona jurídica y el concepto de persona humana que está más adelante, ¿sí? Entonces, anteriormente ya vimos una subclasificación que es personas, cuáles son los entes públicos, cuáles son los entes privados, los nombra a grandes rasgos y da el concepto, ¿sí? Ahora vamos a la otra clasificación que es cuándo son considerados entes con fines de lucro y sin fines de lucro. Y acá esto hace referencia a la clasificación según el objetivo perseguido. Y eso es lo que yo quiero que ustedes siempre diferencien. Hace un rato le dije, cuando hablamos de la clasificación entre entes públicos y entes privados, está haciendo referencia al objeto. La palabra objeto automáticamente relaciónenla con la actividad que desarrolla el ente, ¿sí? En esta clasificación de fines de lucro o con o sin fines de lucro, hace referencia al objetivo perseguido. Entonces, ustedes siempre vean, y ahí van a ver que no es lo mismo objeto que objetivo, porque objeto hace referencia a las y objetivo hace referencia al fin perseguido
por el ente, ¿sí? Bien, entonces cuando hablamos del objetivo perseguido, o sea, la finalidad, tiene que ver si persigue o no obtener una riqueza de lucro. Y dice, entes con fines de lucro, ¿quiénes son? La empresa comercial, industrial o de servicios, generan utilidades para ser distribuida entre sus propietarios. Esa es la finalidad, obtener riqueza, obtener utilidad, dice, o sea, que sea rentable. ¿Cuál es el objetivo? O sea, el fin. La palabra objetivo siempre relaciónenla con la finalidad. Es obtener ganancias, el valor de la venta de bienes o servicios sea mayor del costo de los bienes entregados y o servicios brindados y los gastos insumidos. Claro, porque cuando nosotros si queremos obtener utilidad, si queremos tener rentabilidad, que es lo mismo que decir que queremos obtener ganancia, siempre vamos a ver que el precio de venta sea mayor de lo que a mí me costó producir el bien o de lo que a mí me costó obtener el bien y más todos los gastos necesarios para poder venderlo. A eso se refiere. Después dice, sus recursos provienen de sus propietarios y de intercambios con terceros. Bien, está diciendo que los recursos que tenga este ente, ¿sí? O sea, todo activo, ya sea los bienes o servicios que presta, los que conforman la estructura del ente, los bienes de uso que utilice para poder producir esos bienes o para poder tener esos bienes, todos esos recursos son de los mismos propietarios, dueños del ente, ¿sí? O también puede ser que no sean de ellos, sino que sean por intercambio con terceros. Quiere decir que cuando se financie, cuando contraiga deuda el ente, ¿sí? O sea, tenga capital de terceros, obtenga préstamo, valga la redundancia, y que no son de ellos, o sea, no son propiedad del ente, pero sí son, son de propiedad ajena, pero son utilizadas por el ente. Con tal nosotros después pagamos esa deuda, ¿sí? De ahí es donde dice que sean de los propietarios o intercambio de terceros. Cuando hablamos de entes sin fines de lucro, acá va a ser todo lo contrario. Y fíjense, acá intervienen otros tipos de entes. Ya no es una empresa comercial, industrial o de servicio, sino que acá la realizan otro tipo de entes como el club deportivo, ¿sí? Mutuales de servicios de salud, sindicatos de trabajadores, ahí le da ejemplos. ¿Y estos qué hacen? Satisfacen en forma comunitaria necesidades de los integrantes, sin distribuir los recursos entre los asociados. ¿Qué quiere decir? Que el fin que persiguen estos entes sin fines de lucro es satisfacer las propias necesidades de los integrantes del club deportivo o de las mismas mutuales, ¿sí? Hay mutuales o hay, por ejemplo, ahí donde yo trabajo, en el Instituto de Seguro, que es un ente público, habíamos dicho, yo les había dado como ejemplo, porque es un ente autárquico que tiene sus propias reglas y tiene sus mutuales. ¿Y uno de los fines que persigue esa mutual es que para los propios asociados de la mutual del instituto, que pagan una cuota mensual, ¿qué hacen? Hacen prestaciones de dinero con el fin de satisfacer o de prestar dinero solo a los integrantes, o sea, a sus asociados, con la menor tasa de interés posible, ¿sí? Pero no persiguen fines de lucro, o sea, porque después no obtienen recursos para rentabilidad y distribuirlo entre todos. No, lo que hace es satisfacer necesidades de los mismos integrantes, que muchas veces es obtener préstamos y uno va a una entidad bancaria y te cobra una tasa de interés altísima o en otras instituciones prestamistas privados también, entonces por lo tanto esa mutual lo que hace, bueno, prestar dinero con la mínima tasa de interés
o con tasa cero. Después dice, pueden obtener un superávit, recursos transferidos al ente y los autogenerados son mayores que los requeridos para satisfacer las necesidades de los asociados. ¿Qué quiere decir esto? Que los recursos que obtenga esta entidad sean mayores a lo que necesita para poder satisfacer a los asociados. Como les dije, los que quieran pertenecer, por ejemplo, a la mutual de este servicio que le dije del Instituto de Seguro, sus asociados pagan una mínima cuota todos los meses y ese es uno de los recursos que obtienen para poder satisfacer las necesidades, para poder afrontar gastos menores, como copias, como papeleo también, como algunas diligencias que se hagan, pero entonces los recursos siempre van a ser mayores a lo que ellos necesiten para satisfacer las necesidades, ¿sí? Porque si no, no va a poder cumplir con el fin de satisfacer a los integrantes de la misma mutual, digamos. Y otra cosa que dice es, sus recursos provienen de sus asociados y de intercambios con terceros autogenerados. Parece que están ingresando, chicos, ¿o no? Bien. Acá les dice, ente económico, todo ente económico debe actuar como un nombre económico y debe tomar decisiones, ¿sí? Habíamos dicho que ente todo es todo aquello que es, que existe o que puede llegar a existir, ¿sí? Y económico hace referencia a que es susceptible de realizar actividades económicas o hechos económicos, que ya vamos a ver que no es lo mismo un acto económico que un hecho económico. Pero en este caso estamos diciendo que ente económico es todo aquello ente que tiene que actuar como un hombre económico y tomar decisiones, porque eso es lo que hace una persona que realiza actividades económicas, ¿sí? ¿Qué significa cuando hablamos de actuar como hombre económico? Esto implica aplicar de la mejor forma posible recursos disponibles y escasos en cursos de acción alternativos para maximizar la utilidad. En definitiva, actuar como un hombre económico quiere decir, y en esto lo resumo en una sola palabra, que es ser eficiente. Si se dice que una persona humana o persona jurídica, que ya vamos a ver qué es persona humana o jurídica, se dice que una persona es eficiente, ¿sí? Cuando sabe manejar los pocos recursos que tiene, lo poco disponible que tenga, lo convierte en algo mayor, en algo rentable. Cuando con lo poco que tiene puede satisfacer las necesidades, ¿sí? Y en este caso es que dice, lo hace de la mejor forma posible, claro, porque con lo poco que tenemos vamos a producir o vamos a intentar vender, ¿sí? Tratando de gastar lo menos posible y vendiéndolo o transformándolo en un producto mayor que al venderlo a mí me genera utilidad, dinero, ¿sí? Y muchas veces se dice que cuando nosotros realizamos actos económicos o actuamos como hombre económico, vamos a tener alternativas, o sea, diferentes tomas de decisiones. Y acá es donde ustedes, en la medida que vayan estudiando, van a tomar este tipo de decisiones, chicos. Decisiones eficientes, eficaces o sustentables. Y cuando dijimos que actuar como hombre económico, en la definición, es eficiente.
Pero no quiere decir que ustedes tomen otro tipo de decisiones como por ejemplo las eficaces o las sustentables. ¿Qué es ser eficiente? Son aquellas tendientes a alcanzar el objetivo al menor costo incurrido. ¿Se acuerdan que le dije que cuando veamos palabra objetivo es el fin, la finalidad que persigue? Entonces acá te está diciendo que ser eficiente significa llegar a la finalidad del hombre al menor costo posible, ¿sí? Y acá está muy cortita, si quieren la pueden definir a la palabra eficiente como actuar como hombre económico, que dice aplicar la mejor forma posible, recursos disponibles y escasos, en cursos de acción alternativos para maximizar la utilidad, ¿sí? Eficaces. Son tendientes a alcanzar el objetivo. Entonces acá es más cortito, te dice, es como yo decirle a ustedes, una persona eficaz es llegar al resultado, es llegar a la finalidad, pero no te dice cómo, de qué manera. Vos llegás al resultado y listo. En cambio, en el eficiente, te dice que llega al resultado de la mejor manera posible, al menor costo, e inclusive a veces al menor tiempo, ¿sí? La eficaz no, la de eficaz se dice llego al resultado, no importa de qué manera, ¿sí? Y las sustentables es no comprometer los recursos y el bienestar de futuras generaciones. Estas decisiones sustentables es como que no se compromete a decir si va a ser con el menor recurso posible o con el máximo. Directamente va a usar lo que esté disponible o lo que pueda, ¿sí? No sé si alcanzan a ver la diferencia de las tres palabritas, que es muy importante. No sé si van teniendo alguna pregunta hasta ahora. Es como que yo les diga, bueno, yo rindo el 15 de febrero, impuestos 2. Y yo les puedo decir, y bueno, tomé la decisión, y uno cuando se inscribe en la materia para poder rendir, vos ya más o menos vas viendo si venías estudiando o no y qué tipo de decisiones vas a tomar para poder presentarte ese día. Mi objetivo va a ser rendir el 15 de febrero. Esa es la finalidad, el objetivo. Ahora, la decisión que tomo para poder presentarme puede ser de diferente alternativa. Y puedo decir, bueno, yo, Noelia, soy eficiente, voy a ser eficaz, voy a ser sustentable, ¿sí? Eficiente, ¿qué sería? Llegar a rendir el 15 de febrero con un plan de trabajo, con un cronograma de actividades, en donde me reparto las tareas, los recursos disponibles, va a ser, bueno, tengo este material, lo organizo, y en qué tiempo, en este tiempo, y me voy acortando las metas, ¿sí? Para poder llegar al objetivo. Entonces yo analizo los recursos que tengo, o sea, todos los materiales de estudio que tengo, lo administro en un tiempo acotado, ¿sí? Y para poder llegar de la mejor manera posible a aprobar el 15 de febrero. Ese será una persona eficiente. Perdón. La persona eficaz. La persona eficaz sería, bueno, me presento el 15 de febrero, yo quiero rendir, pero tuve ciertas inconveniencias. No pude rendir o no pude hacer el programa de trabajo, ver los recursos disponibles que tengo, acortarme en el tiempo, administrar de la mejor manera posible, tanto mi tiempo como el material o todo lo que tenga, para poder rendir el 15 de febrero. Ni siquiera le puedo hacer consultas al profe porque no llegué a ver todo el material hasta hoy, por ejemplo. Entonces, pero yo quiero presentarme el 15 de febrero, voy a ser eficaz. Entonces, ¿qué hago? Tomo la decisión de ser eficaz, pero yo ya sé que no tengo ese tiempo, ¿sí? Y la mejor manera posible de administrar, porque ya pasó. Entonces yo digo, bueno, tuve inconveniente, estuve enferma, me agarró el coronavirus,
en enero, falleció, tuve una pérdida familiar, tuve algunos inconvenientes, bueno, no pude, pero voy a ser eficaz, me voy a presentar. ¿Qué hago? En lo que queda, me presento a como dé lugar. ¿Qué hago? Leo todo el material, interpreto, pero no pude hacer de la mejor manera posible como era una persona eficiente, ¿sí? Voy a presentarme y voy a llegar al objetivo como sea, ¿entienden? No sé si van viendo la diferencia. Y la sustentable que veíamos acá el concepto, dice no comprometer los recursos y el bienestar de futuras generaciones. Acá no te garantiza el resultado, ¿sí? No te garantiza cómo va a ser el resultado, no te garantiza qué recursos va a llegar a utilizar o no. En cambio, en el eficiente te dice al menor costo posible y ahí falta en el menor tiempo posible. Y va a llegar de la mejor manera a obtener el fin que cuando hablamos de ente económico se refiere a la finalidad de tener rentabilidad, de tener una utilidad, de tener una ganancia, ¿sí? ¿Qué significa la palabra empresa? ¿Se acuerdan que yo les decía que primero teníamos que ver qué era un ente y qué tipo de entes existen? Cuando hablamos de la palabra objeto, hace referencia a la actividad, y según la clasificación del objeto, o sea, qué actividades realizan, teníamos los entes públicos o los entes privados. Después ya estamos haciendo un repaso, ¿no? Teníamos la otra clasificación según el objetivo habla de la finalidad, y teníamos entonces entes con fines de lucro o sin fines de lucro, o sea, con el objetivo de obtener ganancias. Pero no todos los entes, chicos, son empresas. Toda empresa sí es un ente, pero no todo ente es una empresa, porque la empresa tiene su razón de ser. Y acá decimos concepto. Es la actividad organizada de los factores de la producción. ¿Cuáles son los factores de la producción? Son 4. Es la tierra, es el trabajo, que vendría a ser el recurso humano, es el capital es el dinero, ya sea propio o ajeno, propio si es de los propietarios, ajeno si pide prestado a terceros, y la capacidad empresarial. Y esta última capacidad empresarial, si no existe, no hay empresa, ¿no? De nada me sirve tener la tierra, o sea, tener la institución, tener el edificio, tener el terreno, tener dónde edificar mi empresa, tener los recursos humanos, o sea, tener las personas que trabajen en la empresa, uno que cobre, otro que venda, otro que administre, tener el capital, o sea, tener bienes de uso, tener muebles, tener la mercadería, todo, si no tenemos capacidad empresarial. Y aquí es donde entramos nosotros, que para eso estamos estudiando, o sea, los contadores, los licenciados, la capacidad empresarial. ¿Por qué es importante? Porque esta persona capaz está apta, va a ser la persona apta de llevar adelante el negocio, de llevar adelante la empresa, ¿sí? ¿Por qué está apta? Porque es un profesional, porque son técnicos en que puedan, depende de la finalidad de la empresa, si saben realizar el producto, cómo saben manejar las máquinas. Si estamos hablando de una empresa comercial, están los administradores, los licenciados en administración o en economía, los contadores públicos. ¿Por qué? Porque son personas que saben manejar la información y se organizan de tal manera que el negocio esté encuadrado en una actividad legal, lleguen al objetivo que sería obtener rentabilidad. Pero si no existe esta capacidad empresarial que sepa analizar
costos, que sepa tomar decisiones, que sepa organizar la información para que los dueños de la empresa ganen, en cualquier momento se va a ir a la quiebra, ¿sí? Entonces estamos diciendo que la empresa es la actividad organizada de tal manera que organiza todos los factores de producción, tierra, trabajo, capital y capacidad empresarial, para producir bienes y servicios destinados al mercado, con la finalidad de crear, mantener y distribuir riqueza entre sus miembros. Y esto sí se la tienen que saber como el Padre Nuestro. ¿Se acuerdan que yo les decía, cuando les diga que se la tienen que saber como el Padre Nuestro, quiere decir que va al examen? Y la tienen que saber así, digamos. ¿Y qué quiere decir este concepto de empresa? De que empresa es toda actividad que se realiza pero en forma organizada, o sea, organizando estos 4 factores, y sabemos que toda empresa no solo puede producir o vender bienes, sino también puede prestar servicios, ¿sí? Puede tener esa finalidad. Destinados al mercado, pero siempre con el ánimo de obtener lucro. Lucro es lo mismo que riqueza, con el ánimo de distribuir riqueza entre sus miembros. ¿Cuál es el objetivo de las empresas? Es el de maximizar sus utilidades para incrementar su riqueza. Bien, sigue repitiendo lo mismo. Objetivo de la empresa, o sea, la finalidad de la empresa es maximizar sus utilidades. Vamos a ver, cuando hagamos el estado de resultados, nosotros vamos a tener una utilidad bruta y una utilidad neta. Esa utilidad, lo que se trata es de incrementarla para poder tener dinero. Esa es la riqueza. ¿Se acuerdan que yo le decía que todo hombre económico puede realizar actos económicos y que no era lo mismo que hechos económicos? Bueno, ¿por qué no es lo mismo? Y acá lo vamos a ver sus definiciones. Porque los actos económicos son aquellos que realiza la propia persona, ya sea una persona humana, una persona jurídica o un ente, ¿sí? Son los actos que realiza uno mismo, que los hace. En cambio, los hechos económicos son hechos que ocurren en el contexto que termina influyendo a la persona humana o a la persona jurídica o al ente. Entonces, no es lo mismo, porque acto económico es, bueno, yo, Noelia, le vendí una zapatilla a mi vecino. Eso lo hice yo, es un acto realizado por mí, yo como empresa, ¿no? Y un hecho económico ya no sería este ejemplo, sino sería la inflación. Y que el vecino venga y se queje, hey, pero ayer me dijiste que estaba el par de zapatillas 1.500 y le digo, sí, pero vos me estás viniendo a pagar el fin de semana. Y ya subieron, está 2.000. Y el hecho económico hizo que aumente el precio, o sea, influye en mi actividad, ¿sí? El acto económico fue venderlo y el hecho económico es cómo influye el contexto en mi acto económico. No sé si ven la diferencia. Me avisan si no. Y acá las define. Actos económicos. Actividades realizadas por el propio ente económico que dependen de la voluntad del ente, porque dependen de lo que yo quiera hacer, mensurable, medible, o sea, que se pueda cuantificar en dinero, ¿sí? Vinculadas a una actividad elegida, y sí, porque yo puedo tener una actividad, prestación de servicio, una actividad industrial, una actividad comercial, una actividad agrícola, productora, con el objetivo de incrementar su riqueza, o sea, ¿se acuerdan? De obtener dinero, de obtener ganancia.
¿Y cuáles son los ejemplos de actos económicos? Comprar, vender, renovación de equipos de computación, o sea, es mi voluntad y yo saco, desafecto los equipos que tengo porque ya no me producen los mismos bienes que necesito y los reemplazo por equipos nuevos para que yo pueda llegar a tiempo con la producción de unidades. Ese es un acto voluntario que hace. Otro ejemplo está bueno. ¿Y los hechos económicos qué son? Los hechos económicos son sucesos o eventos ocurridos que afectan al ente económico. Como le decía, todo lo que suceda en el contexto son aquellos sucesos o hechos que influyen al ente económico, o sea, a mi empresa, en este caso si tengo fines de lucro. No dependen de la voluntad del ente, o sea, ese hecho va a suceder o va a suceder. Si yo no quiero que suceda, no está en mis manos, ¿sí? También son mensurables y son medibles. Y un ejemplo sería la inflación, el aumento del dólar, un incendio ocurrido en la empresa, ¿sí? Ese es un siniestro que no estaba en mis manos y termina afectando mi actividad y a los actos económicos del ente. ¿Se va entendiendo, chicos? Ustedes me dicen cualquier cosa, ¿no? Porque ya falta poquito para que terminemos. Una vez que empiece con sociedades, ahí paro y nos vemos el lunes, sí, el lunes, para empezar y terminar con sociedades. Esa clase va a ser muy importante, la de lunes. Por favor, no falten. Si tienen compañeros, les dicen que se integren porque tienen que saber sociedades, porque sociedades, como le dije, se la tienen que saber como el Padre Nuestro. Siempre le pregunta a Matu, que es el jefe de cátedra, qué son las sociedades, qué tipo de sociedades existen, cómo se constituyen, hay momentos de suscripción, de inscripción, es muy importante. Lo que estamos viendo hoy son conceptos básicos que no dejan de ser menos importantes, pero son más fáciles de comprender y yo quiero que lo entiendan, quiero que vean las diferencias, ¿sí? Sigamos. No sé si me hicieron preguntas. No están grabadas las clases. Recién me di cuenta. Lo que puedo preguntarle a los chicos de la voz universitaria si a partir del lunes puedo grabar las clases y cómo, si ellos me dan el ok, porque estaban viendo eso, la grabamos, ¿sí? Pero si no, lo que vimos hasta hoy, si ustedes vuelven a leer la unidad 1 completa y hasta la unidad 2 de lo que llegamos hoy, la mitad de la unidad 2 y tienen dudas, me preguntan. Y vemos si el lunes que empezamos con sociedades ya podemos grabar. Ah, dicen los chicos de la voz que la clase sí está siendo grabada. Ah, bueno, menos mal que me avisas. Ay, ya aparecen. Chicos, me gustaría que en algún momento, si pueden, participen en clase, ¿no? O sea, prendan su cámara, me pregunten, aporten, pidan ejemplos. Yo no tengo problemas, si hacemos más linda la clase, ¿sí? Bueno. Dice que la de la contadora Vergara, que es mi compañera, que da los lunes y miércoles por la tarde de 5 a 7, sí están grabadas sus clases y están en el link que pasó en el grupo de ustedes. Así como le pasaron el link de esta clase por el mail, también está las clases grabadas. Bueno, vamos a hacer cara de YouTube entonces. Bueno, sigamos, no nos vayamos de tema. Falta poquito. Objeto de las empresas. Objeto. Acuérdense, objeto no es lo mismo que objetivo. Objetos son las actividades, son las funciones, y objetivo son las
finalidades, ¿sí? Entonces, acá vamos a hacer referencia a qué es el objeto de las empresas, o sea, a qué actividades. Dice, es el conjunto de actividades, o si quieren también llamarlo conjunto de operaciones, que está facultado y autorizado a desarrollar el ente para la consecución de su objetivo. Está clarito, ¿no? Entonces, el conjunto de actividades u operaciones que está facultado y o autorizado. Tengan en cuenta que toda empresa constituida como empresa, que acuérdense que es aquella organizada de los 4 factores de producción, de tierra, de capacidad empresarial, de capital, de recursos humanos, o sea, la actividad que decida desarrollar un ente tiene que ser legal, a eso dice de autorizado, ¿sí? La actividad o las operaciones que desarrolle estén previamente autorizados por un ente jerárquico superior. Y también que esté facultado para poder desarrollar estas actividades, porque sabemos que tiene que estar apto, no puede ser una persona incapaz. E inclusive, según la actividad que desarrollen, son controladas, ¿sí? ¿Con qué finalidad? O sea, para que se lleguen a concluir o a cumplir el objetivo. En sí, el objeto de la empresa es definir qué operaciones va a realizar, qué actividades voy a realizar para poder obtener rentabilidad, para poder llegar a mi objetivo. Si se tratara de una persona jurídica, la Ley General de Sociedades, que va a ser la que vamos a ver en la próxima clase, que es la 19.550, establece que el objeto debe ser y determinado. Eso dice su artículo 11. ¿Por qué su objeto debe ser preciso y determinado? Acuérdense que objeto es actividad. O sea, que las actividades que decida desarrollar deben ser enumeradas, deben ser enunciadas y determinadas, ¿sí? Se las debe conocer. Y el objeto debe ser lícito, a lo que me refería, lícito, debe ser legal la actividad que decida desarrollar la empresa. No puedo ponerme, qué sé yo, cuál sería una actividad ilegal. ¿Qué ejemplo se les ocurre a ustedes? No sé, que me ponga a desarrollar, puedo tener una actividad ilegal, bueno, me ponga a vender productos que no son legales, como por ejemplo, bueno, ahora el tema del cannabis, esas cosas, algún para la enfermedad está ilegal, pero para comerciarla, tenerla como objeto comercial, comprarla y venderla, dedicarme a eso, creo que no. No se me ocurre otra actividad ilegal. A ver, ¿a ustedes se le ocurre que esté fuera de los marcos de la ley? El blanqueamiento de dinero, muy bien. El dólar, eso que ¿Cómo? no es el banco, por ejemplo. Sí, sí, porque también nosotros tenemos que estar bien organizados como empresas de capital, que ya eso están reguladas por otras entidades. La venta de armas, muy bien. Bueno, ustedes acá en la definición que vemos, cuando dice que el objeto debe ser preciso, determinado y debe ser lícito, se refiere a que la actividad que desarrolle la empresa debe estar controlada, debe estar encuadrada en la ley, o sea, debe ser legal la actividad. Y para eso nosotros, para saber si es legal o no, tenemos que saber definirla, tenemos que saber qué actividades realmente presta la empresa. No me puede decir en su manual o en el objeto de su estatuto
Yo realizo la actividad de compra, venta de zapatillas, de calzados en general, de niños, de hombres y de mujeres. Y cuando me presento, voy a ver, resulta que no solamente vende zapatillas y calzados, sino que también está vendiendo otro tipo de también presta dinero, y por abajo veo que también vende armas, por ejemplo. Más allá de que puede ser que defina las actividades y desarrolle otras actividades que estén encuadradas en la ley, pero que no las definió en el estatuto cuando se constituyó. Porque toda empresa, cuando se convierte en sociedad, que ya vamos a ver en la próxima clase, te dice, arma tu estatuto. El estatuto es como un contrato entre qué, entre el registro público y la misma empresa que te dice, bueno, vos por la actividad que vas a desarrollar te encuadra en este tipo de sociedad, ¿sí? Y para que estés legalmente constituida yo necesito saber qué actividad vas a desarrollar. Y me definen el objeto, ¿sí? Y el objeto es decir y aclarar, bueno, voy a prestar tales servicios o voy a desarrollar tales actividades y las tengo que definir y nombrar bien. ¿Para qué? Para que ellos me puedan encuadrar si estoy legalmente o no apta y autorizada para prestar estos servicios o estas actividades comerciales. Y da ejemplo, fabricación y venta de muebles para el hogar, transporte de pasajeros, venta de artículos de marroquinería, o sea, son distintas actividades que puede desarrollar y cada una de esas actividades va a tener sus normas, van a tener reglas que cumplir estas empresas, ¿sí? Y acá le dice, bueno, en consecuencia, objeto es distinto que objetivo, que se lo repetí en toda la clase, donde objeto son las actividades que realiza la empresa y el objetivo son las finalidades, ¿sí? El fin, ¿qué va a ser? Maximizar las utilidades para poder obtener riqueza. Ese es el fin. Y el objeto son qué actividades o qué operaciones va a realizar la empresa para poder cumplir con el objetivo, o sea, para poder obtener ganancias. Yo les decía que también íbamos a ver el concepto de persona jurídica y de persona humana. Y eso lo define, antes estaba en el Código de Comercio, ¿sí? Ahí dice en el artículo 30 del Código Civil y Comercial, porque ahora se unificó todo, se reemplazó, digamos, y dice, tenemos la figura del comerciante y tenemos lo que es el acto de comercio en sí. Esos dos conceptos lo tenemos que saber definir bien. ¿Qué es la figura del comerciante? La del empresario. Y se dice que es una persona humana titular de una empresa o quienes realizan una actividad económica organizada. Es decir, que ya no se llama, chicos, empresario a uno que sea dueño sí o sí de una empresa grande, organizada o constituida como algún tipo de sociedad, sino también se le llama empresario a aquel comerciante, cualquier persona humana que realice una actividad organizada, una actividad comercial, ¿sí? A eso se refiere la figura del comerciante. Y se le llama comerciante o empresario el que realiza acto de comercio. ¿Qué es acto de comercio? Aquella actividad económica organizada que es un establecimiento, ya sea comercial, industrial o de servicio. ¿Por qué? Porque acá en este caso ya está organizada como una institución y puede decir, bueno, yo voy a hacer una empresa comercial o yo voy a formar una empresa industrial o de servicio, prestación de servicios de transporte o prestación de servicios de cocina, ¿sí? De limpieza.
Acá ya está, la actividad económica está organizada como un establecimiento, como una institución y organizada según la actividad que preste. Y tenemos distintas clasificaciones del comercio. Y vamos a ver según, no sé si quiso entrar alguien más. La clasificación del comercio según el lugar donde se realiza. ¿Por qué? Porque puede ser interno o externo. Interno sería cuando sea o cuando esté situada todas las operaciones que realice dentro de los límites del país de la Argentina. No importa en sus tres ámbitos, nacional, municipal o provincial, sino que se encuentra dentro del país, ¿sí? Dentro de la Argentina. Eso es interno. Externo va a ser cuando aquellos actos o hechos económicos que sucedan van a ser externos, o sea, va a ser internacional, ya no es dentro del país, sino con el contexto afuera, digamos, con otros países. Por eso dice, se realiza con comerciantes situados en otros países y en distintos países. Y este se subclasifica en actos de comercio de importación, de exportación y de tránsito. Eso yo creo que sí lo deben conocer. De importación es cuando ingresa, por ejemplo, mercaderías de otro lugar. Compré a Estados Unidos, entonces, cuando se introduce a la Argentina, actos o hechos realizados con otro país. Y de exportación son cuando los productos salen del país al extranjero, ¿sí? Y de tránsito quiere decir que se atraviesa un país para llegar a otro con los productos. Por eso es de tránsito, cuando no está ni en un país ni en el otro, no está ni en el país destino ni en el emisor, está en el medio, está en tránsito. Según el medio o vía que se utiliza, nosotros sabemos que los actos o hechos económicos, en realidad los actos de comercio, se pueden realizar en vía terrestre, por agua o aérea. Chicos, ¿me aguantan 5 minutitos? 5 minutitos, recreo.
Chicos, ¿no me abandonaron? ¿Están? Así continuamos. Sí, profe. Buenísimo, disculpen, pero bueno, de paso un descansito de 5 minutos no vino mal. 5 o 10 minutos. A ver, hablamos de la clasificación del comercio y lo que vimos anteriormente fue según en donde se realizan los actos de comercio, ¿sí? Internacional es internacional o interno. Internacional es lo mismo que externo, interno o externo. El interno va a ser cuando los actos se desarrollan dentro del país y el externo o internacional cuando se desarrollan actos eh, con comerciantes que no están situados dentro del país, sino en el extranjero, en el exterior. Y ahí es donde se producen las operaciones de importación, exportación o de tránsito. Otra clasificación de comercio es cuando hablamos según el medio o la vía utilizada, porque puede ser terrestre, por agua o aéreo. Si es terrestre, puede ser a través de las vías, van a ser viales, o sea, utilizando los caminos, ferrocarriles o tracción animal. Ya no se utiliza tanto, pero se lo sigue nombrando, digamos. Por agua, que puede ser fluvial a través de ríos y canales, o marítimo si utilizamos los mares, los océanos, o lacustre. Y aéreo si utilizamos las vías aéreas a través de los transportes aeróbicos. Y después tenemos otra clasificación según el interés de las personas. ¿Por qué habla según el interés de las personas? Porque puede ser que yo realice actos para, con la finalidad de obtener rentabilidad para mí, con todo el objetivo y con toda la intención más que nada, y que son actos realizados por cuenta mía, que la realiza el propio propietario, o son realizadas por cuenta, o yo puedo realizar algunas actividades, pero que por cuenta de terceros, o sea, que como por ejemplo el empleado que te atiende en el grido, el que te vende el helado, ese realiza una actividad, desarrolla una actividad por cuenta de tercero. Él no es el dueño de la empresa, él es un empleado. Bueno, ese empleado realiza actos por cuenta de terceros, ¿sí? Por eso se lo clasifica por cuenta propia, por cuenta de tercero o en participación. ¿Cuándo es por cuenta propia? Cuando actúa en nombre y en beneficio propio, ¿sí? Porque todo lo que yo realizo es para obtener riqueza y lo realizo a mi propio nombre, ¿sí? En cambio, cuando es a cuenta de tercero, acá se divide. Actúa a nombre y a responsabilidad y a beneficio de un tercero. No lo realiza el propio dueño, pero el que lo realiza en cuenta de él. No sé si me explico, ¿sí? Y en participación sería cuando goza de participación en el capital, lo que le da derecho a compartir ganancias y o pérdidas. Acá es cuando hay una distribución de utilidades, donde hay varios dueños, ¿sí? También se clasifica el comercio según el volumen de las transacciones, que hay, no sé si ustedes vieron las ventas y las compras, las ventas al por mayor, al por menor. Al por mayor, ay, esperen un cacho. Las actividades realizadas al por mayor es cuando la comercialización se hace en grandes cantidades, ¿sí? Por paquetes a veces, del fabricante o productor al comerciante minorista, ¿sí? Y al por menor es cuando la negociación se realiza en pequeñas cantidades y es del comerciante minorista ya directamente al público. Bien. Sujetos activos obligatorios.
¿A qué hace referencia cuando habla de sujetos activos? No sé si ustedes, bueno, a medida de que vayan viendo la carrera, ustedes siempre van a ver que en toda transacción, en todas operaciones de comercio, o en toda actividad, siempre hay dos partes, ¿sí? Un comprador, un vendedor, a veces se llama, o un sujeto activo, un sujeto pasivo, ¿sí? En este caso, los sujetos activos son aquellos que tienen obligaciones y responsabilidades contra alguien, ¿sí? Y el sujeto pasivo son aquellos que también tienen ciertas obligaciones, pero también derechos. Entonces, en toda actividad siempre va a haber un sujeto activo, un sujeto pasivo. Uno que pague, otro que cobre, ¿sí? En este caso, ¿a qué se le llaman sujetos activos obligatorios? Y los nombra el Código Civil Comercial de la Nación en su artículo 320, que son aquellos sujetos obligados, pero que tiene sus excepciones. Dice, están obligados a llevar contabilidad todas las personas jurídicas privadas y quienes realicen una actividad económica organizada o son titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario y o de servicios. En este caso se le llama sujeto activo al empresario. ¿Se acuerdan que hace un rato hablamos del tema del comerciante, que se lo llamaba empresario? Ahora aquel que realizaba actividades organizadas, económicamente organizadas para obtener rentabilidad, o que estaba constituido como una empresa, como una organización. Bueno, ese sujeto activo siempre va a ser, es aquella empresa o persona humana que realiza actos de actividades económicas organizadas de tal manera para obtener una rentabilidad. A ese se le llama sujeto activo porque tiene una obligación de llevar contabilidad para rendir cuentas, ¿sí? Y sujeto pasivo, entonces, ¿quiénes van a ser? La otra parte, o sea, los clientes, los compradores o los que reciben los servicios de estas entidades, la otra parte, ¿sí? Hablamos entonces de que, y vieron que hace referencia a las personas jurídicas privadas específicamente, o quienes realicen una actividad económica. O sea, también puede ser cualquier persona humana que realice actividades económicas y que estén obligados a llevar contabilidad. Pero estas tienen excepciones. ¿Y cuáles son las excepciones? Acá sigue nombrando que los sujetos activos obligatorios son las personas jurídicas privadas o las personas humanas, y les van a nombrar cuáles son las personas jurídicas y cuáles son las personas humanas. Antes de que se las nombre, define el concepto de qué es persona humana. En las personas jurídicas privadas, el concepto está y está nombrado en el artículo 148 del Código Civil y Comercial de la Nación, y se las nombra donde dice que son, ya la habíamos visto, las sociedades, las asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones, las iglesias o comunidades o confesiones o otras entidades religiosas, las mutuales, la cooperativa, el consorcio de propiedad horizontal y toda otra contemplada en este código y en las leyes o en otras leyes. Tienen que saberlas nombrar y tienen que saber cuáles son las personas jurídicas privadas. Las personas humanas están nombradas en el artículo 22 y 24 del Código Civil. Acá decía, son aquellas que realicen actividad económica organizada. Esa palabrita esas tres palabritas, actividad económicamente organizada, la tienen que saber siempre, porque aquella persona que realice una actividad económicamente organizada quiere decir que debe llevar contabilidad, ¿sí?
No todas están obligadas a llevar contabilidad, pero las que prestan servicios comerciales o realiza prestaciones de servicio o de comercial o industria y están económicamente organizadas, van a llevar contabilidad. O sean titulares de una empresa o establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicio, que es lo que ya le venía a nombrar. Y acá es donde le define qué es una persona humana. Es toda persona humana que goza de la aptitud para ser titular tanto de derechos como de deberes jurídicos. La ley puede privar o puede limitar esta capacidad respecto de hechos y simples actos o actos jurídicos determinados. Y dice que son incapaces de ejercicio las personas por nacer, las personas que no cuentan con la edad suficiente, o sea, los menores de 18 años, los menores de edad, y las personas declaradas incapaces por sentencia judicial, o sea, pueden ser mayores de edad, pero están incapacitadas por un juicio que en la sentencia se emitió que no es capaz de realizar actos de comercio. Entonces acá les define qué es una persona humana. Es toda aquella persona capaz con toda la aptitud de contraer obligaciones y de tener derechos, más que nada. Pero le da excepciones. En el artículo 320 le dice quiénes no van a llevar la contabilidad, quiénes están exceptuados. Y dice, sin perjuicio de lo establecido en las leyes especiales, quedan excluidas de las obligaciones previstas en esta sección las personas humanas que desarrollen profesiones liberales o actividades agropecuarias y conexas, no ejecutadas u organizadas en forma de empresa. Se consideran conexas las actividades dirigidas a la transformación o a la enajenación de productos agropecuarios cuando están comprendidas en el ejercicio habitual de tales actividades. También pueden ser eximidas de llevar contabilidad las actividades que por el volumen de su giro resultan inconvenientes, sujetar a tales deberes según determine cada jurisdicción local. Acá lo que le estás diciendo, chico, es que primero define qué es una persona humana y le dice toda aquella persona con aptitud o capaz de contraer derecho y contener obligaciones, ¿sí? Y le dice que no se considera, o sea, que existen personas por nacer, existen personas incapaces, que ellas no van a poder realizar actos de comercio en sí, o si las realizan no van a poder llevar una contabilidad, los exceptúa. También se los considera personas, pero van a tener titulares, ¿sí? Y exceptúa de ese gran concepto a estas personas humanas que siguen siendo personas humanas, o sea, que tienen derechos y pueden contraer obligaciones, pero las exceptúa de llevar contabilidad por tener ciertas características o complejidades, o sea, características específicas o complejidades. Características específicas sería, por ejemplo, el ejemplo de las profesiones liberales. ¿Por qué? Porque las profesionales liberales serían, por ejemplo, un abogado, un contador, un administrativo, pueden llevar contabilidad, pero no están obligados, los exceptúa, ¿sí? Y también tenemos las actividades agropecuarias, o sea, esta tiene sus características específicas y tiene su ley de cómo van a llevar, van a ser controladas, ¿sí? Por lo tanto, por ahí no llevan una contabilidad rígida como el resto de las empresas. Y otras actividades dice que por su complejidad tampoco van a llevar contabilidad. Por ejemplo, porque están las agropecuarias, las mineras, también podría ser las forestales, tienen así como las agropecuarias, su propia ley que las controla y se organizan de otra manera, digamos.
Y los vuelve a nombrar. ¿Quiénes están excluidos? Dice, personas humanas, que son profesiones liberales, que realicen actividades agropecuarias y conexas, no ejecutadas en forma de empresa, actividades que por el volumen de su giro y no resulte conveniente según lo disponga cada jurisdicción, porque cada jurisdicción tiene su norma, su ley. Cada jurisdicción se refiere a la provincia, ¿no? De cada país, de nuestro país, digamos. Sujetos activos voluntarios. Sigue nombrando que en el artículo 320 del Código Civil y Comercial dice, cualquier otra persona puede llevar contabilidad si solicita su inscripción y la habilitación de sus registros o la rubricación de los libros, como se establece en esta misma sección. Acá está diciendo que si ya definió quiénes son las personas humanas y que son aquellas que están obligadas, se les llama sujeto activo, obligado a llevar contabilidad a las personas humanas que tengan o que sean aptas de obtener derecho y contraer obligaciones, y exceptuó a esas tres que recién nombramos, no quita que cualquier otra persona, y ahí están nombrando, por ejemplo, a un dueño de familia, una ama de casa, o cualquier persona que decide por su voluntad llevar registraciones, hacer su propia contabilidad, lo puede hacer, ¿sí? Por decisión propia. A eso se refiere esta partecita. Y para cuando llevan una contabilidad, inclusive para esas personas jurídicas legalmente constituidas por algún tipo de sociedad, se deben inscribir en el registro público, ¿sí? En el registro público pertinente. ¿Por qué dice pertinente? Porque va a ser dependiente de su jurisdicción, o sea, de la jurisdicción de Jujuy. Acá el registro público tenemos uno acá en San Salvador, puede haber otro en Perico, puede haber otro en otro departamento. Salta tiene en su capital su registro público, ¿sí? Entonces, ¿y cómo nosotros vamos a saber qué registro público, en cuál me tengo que inscribir? El que esté más cerca de donde esté ubicada tu empresa, en un radio de, si no me equivoco, de ciertos kilómetros. Ya eso lo vamos a ver ahora cuando veamos sociedades. Tienen un parámetro para medir cuál va a ser la jurisdicción o el registro público de tu jurisdicción, ¿sí? Si yo soy de San Salvador de Jujuy, tengo mi empresa en Alvear y Necochea, el registro público va a ser el que queda en la Madrid. O sea, no me voy a ir a inscribir a Palpalá, ¿me entienden? A eso me refiero. Sujetos activos, y ya empieza con sociedades. Y acá quedamos, porque les dije que sociedades vamos a ver el lunes y vamos a ver bien qué son las sociedades, quiénes las regulan, cómo están compuestas, qué tipo de sociedades existen, etcétera. Acá quedamos, chicos. No sé si tienen alguna duda de lo que vimos ahora. Lo importante, hasta lo que vimos hoy, los conceptos, ténganlo en mente siempre, no es lo mismo objeto que objetivo. Objeto es la actividad o las operaciones que realiza la empresa y el objetivo es la finalidad de obtener riqueza, de obtener ganancia, ¿sí? ¿Qué es un ente? ¿Qué es una empresa? Dijimos que toda empresa es un ente, pero no todo ente es o está constituida como una empresa, ¿sí? Clasificamos a los entes según su objeto, según su actividad, o sea, ¿por qué? Porque dijimos que hay entes públicos o privados y hay entes con fines y sin fines de lucro. ¿Cuáles son? Sépanse bien
cuáles son personas jurídicas públicas, cuáles son personas jurídicas privadas, la clasificación de los entes. Dice, o sea que para poder hacer contabilidad hay que inscribirse sí o sí. O sea, si uno, como les dije, uno puede llevar contabilidad, como les dije, o cualquier otra persona que quiera llevar contabilidad. En realidad, el que lleve contabilidad va a ser para que esté más organizado y es porque algún otro organismo lo controla, ¿sí? Si lo haces según las leyes, sí, te tenés que inscribir sí o sí en el registro público de comercio porque vos estás constituido como algún tipo de sociedad, sí te tenés que inscribir. O si no sos una persona jurídica legalmente, como la ley 19.550 de sociedades te dice que te constituyas legalmente, capaz que no sos una persona jurídica, capaz que sos una persona humana, pero que realiza actividades económicamente organizadas y tenés rentabilidad. Esta persona humana igual se va a tener que inscribir y a eso ya vamos a ver según la finalidad que obtiene. ¿Por qué? Porque tiene que llevar declaraciones juradas, porque debe pagar impuestos y a través de esto también debe llevar una contabilidad, debe guardar los comprobantes, debe hacer registraciones para saber si lleva o no lleva, si tiene, para saber qué resultados obtiene. Entonces sí debe inscribirse, ¿sí? Pero hay otras personas que no se inscriben, igualmente llevan una contabilidad. ¿Por qué? Porque ahí era el último parrafito que les leí, que hay otros sujetos que no están obligados. Primero dijimos los que están obligados, y esos que están obligados sí se deben inscribir en el registro público. Hay otros que no están obligados y que por decisión propia igualmente llevan una contabilidad, como el ejemplo que le di, una ama de casa, un padre de familia, ¿sí? Que sabe de contabilidad. Por ejemplo, yo, si soy una estudiante o todavía no estoy desarrollando con actividades de fines de lucro, pero quiero llevar una contabilidad de mi casa para saber qué ingresos obtiene cada integrante de la familia, qué costos hay que afrontar, qué pagos hay que realizar, y más o menos uno va guardando los comprobantes, y eso es llevar una contabilidad. Registrar, saber cuánto tengo de ganancia por mes para ver si el mes que viene me puedo comprar otra cosa, me puedo renovar la heladera, pero no estoy obligada a inscribirme, ¿sí? Por eso primero nombró a los sujetos obligados. Las cooperativas sí, porque las cooperativas son personas jurídicas privadas. Para constituirse como una cooperativa, ellos llevan sus registraciones. No, de nada, María Miranda. Bueno, chicos, espero que hayan entendido algo. Cuando les hice hincapié la diferencia entre una y otra cosa, cuando les digo sépanlo como el Padre Nuestro, porque realmente se lo toman. Y cualquier dudita me preguntan el lunes, ¿sí? El lunes nos vemos sí o sí a las 10, vemos sociedades. Es muy importante esta clase, así que por favor estén presentes y avísenle a sus compañeros, ¿sí? Que tengan buen día. Chao, chicos.